Morderse las uñas, jalarse el cabello, dolor de cabeza, angustia, desesperación, insomnio y hasta intento de suicidio son algunas de las manifestaciones de la neurosis. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la neurosis es una enfermedad funcional del sistema nervioso que se caracteriza por inestabilidad emocional. Se trata de un trastorno mental sin una base orgánica demostrable, en el cual el paciente puede desarrollar un poder de autoobservación considerable. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo lo relacionado a la neurosis. Quédense al final ya que veremos rápidamente una descripción de alguien con neurosis. ¿Listos? Aquí vamos. Neurosis, una interpretación desenfocada. Estos trastornos neuróticos se vinculan al hecho de vivir la existencia a partir de una interpretación desenfocada de uno mismo, y esta misma interpretación, a menudo persistente, genera angustia y malestar. Se trata de personas que se frustran y se culpan con facilidad, que se preocupan en exceso, que nunca se acaban de sentir preparadas, que posponen sus decisiones y se ven a sí mismas por la vertiente más perjudicial. La neurosis hace referencia a un patrón de conducta repetitivo que suele producir relaciones inadaptadas con el otro, con su entorno y consigo mismo. Una cierta desesperación por no querer ser uno mismo y tener que serlo, o una cierta desesperación por querer ser uno mismo y no poder serlo. Todo ello puede potenciar la aparición de síntomas del espectro de la ansiedad o la depresión. Tipos de neurosis. Neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva está estructurada alrededor de un deseo prevenido e imposible de realizar. Nunca acaba de llegar a su objetivo. La duda y la procrastinación son sus insignias y todo debe estar bajo control. Neurosis histérica. La neurosis histérica se fundamenta en un deseo insatisfecho. Da igual lo que elija. Siempre persistirá la sensación de pérdida. Lo mejor siempre será lo que no se tiene y sus decisiones siempre le llevan a elegir lo que no quiere o lo que lo hace sufrir. Los síntomas somáticos son frecuentes. Neurosis fóbica. La neurosis fóbica evitará el contacto con lo que quiere o le gusta. El miedo dirigirá su vida y la angustia fomentará una conducta evasiva y evitativa. ¿Cuáles son los síntomas de la neurosis? La neurosis es una afección vivida como metáfora, al expresar en su malestar una serie de significaciones y sentidos internos reprimidos y que se expresa a través de los siguientes síntomas. Sensación de angustia sin saber por qué, sentimientos intensos de culpabilidad, inferioridad, envidia e ira, sentimientos de inadecuación e insuficiencia ante la realidad, inhibición y poca espontaneidad, conductas compulsivas, pensamientos obsesivos y autorreproches constantes, preocupaciones catastróficas y reales, fobias hacia objetos, animales o situaciones, incapacidad para tolerar frustraciones y dificultades cotidianas, insatisfacción sexual, diagnóstico y tratamiento de la neurosis. Para realizar el diagnóstico de este tipo de afecciones es fundamental tomar en cuenta la historia de vida del sujeto con la finalidad de localizar las causas de origen de su patrón de lectura desenfocado y así poder establecer un tratamiento que tenga en cuenta su singularidad y su historia. El tratamiento de base de la neurosis es psicológico, pero según su nivel de gravedad puede ser necesario un tratamiento combinado de psicoterapia y tratamiento farmacológico. La psicoterapia está dirigida a cambiar las cogniciones equivocadas y la interpretación desenfocada que el sujeto ha construido sobre sí mismo. El tratamiento farmacológico tiene un papel de apaciguador de los síntomas agudos, cuando estos sobrepasan el umbral de sufrimiento personal. Como prometimos al principio, aquí está la descripción para identificar la personalidad neurótica. La personalidad neurótica se distingue por ser excesivamente escrupulosa a nivel moral. La persona tenderá a reducir al mundo a la idea rígida que de él se forje. No será tan sencillo contradecir sus prejuicios. Además, afectivamente será alguien con una insatisfacción y angustia constante sin saber por qué. Por lo general tendrá una perspectiva idealizada de sí mismo y no entenderá por qué el mundo no entiende o no corresponde a sus buenas intenciones, al amor que brinda y a todo lo maravilloso que entrega en cada vínculo que establece. Una personalidad neurótica se caracteriza por un estancamiento de su energía psíquica, esto es, la incapacidad de descargar la tensión sexual y obtener satisfacción adecuadamente. Si te ha sido útil la información, dale like al video y suscríbete. También te invitamos a nuestro grupo en Facebook. En la descripción te dejamos el enlace. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.